Mi esposo me humilló en la cena de su familia, diciendo que nunca tendría éxito. Todos se rieron mientras yo, con lágrimas en los ojos, sostenía mi propuesta de negocios. 5 años después, compré la compañía que rechazó mis ideas, y ahora toda su familia trabaja para mí. Pero la verdadera historia es cómo terminaron suplicando por los mismos cambios que una vez se burlaron. Era una fresca mañana de octubre cuando mi asistente entró corriendo a mi oficina, su rostro sonrojado de emoción. Señorita Williams, necesita ver esto inmediatamente, dijo, colocando el periódico financiero de la mañana en mi escritorio. Sentí que mi corazón daba un vuelco al leer el titular. Morrison Industries se enfrenta a una crisis sin precedentes. El precio de las acciones se desploma un 60% de la noche a la mañana. Antes de continuar, díganos desde dónde nos sintoniza, y si esta historia le conmueve, asegúrese de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para usted. El nombre de mi antiguo cuñado, Aaron Morrison, dominaba el artículo, junto con citas sobre el devastador colapso de su empresa. Los analistas lo calificaron como una de las caídas corporativas más dramáticas de la historia reciente. La ironía no se me escapó. Esta era la misma familia que me había humillado en su mesa de cena hace 5 años, liderada por mi exmarido, Gary, quien había disfrutado tanto declarando que mis innovadoras ideas de negocios no valían nada. Sentí una compleja mezcla de emociones al sentarme en mi oficina en la esquina, 40 pisos sobre las bulliciosas calles de la ciudad. La familia Morrison alguna vez había sido mi familia también, hasta esa fatídica cena cuando todo cambió. Ahora, su otrora poderoso imperio empresarial se estaba derrumbando, y no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. La madre de Gary, Audrey, quien había sonreído condescendientemente mientras su hijo destrozaba mis propuestas esa noche, su hermano, Aaron, quien se había reído y había llamado a mis ideas hora de aficionados, su hermana, Stacy, quien había susurrado lo suficientemente alto como para que todos escucharan que estaba avergonzando el nombre de la familia, estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre el éxito y la innovación. A través de las ventanas de piso a techo de mi oficina, podía ver el edificio de Morrison Industries a lo lejos. Su logotipo, una vez orgulloso, ahora parecía de alguna manera disminuido a la luz de la mañana. Mientras observaba, mis pensamientos volvieron a esa horrible noche de hace 5 años. La noche que lo había cambiado todo. Nos habíamos reunido en la finca familiar Morrison para lo que ellos llamaban su cena de negocios familiar trimestral, una tradición que siempre me había incomodado. Se suponía que era un momento en que los miembros de la familia podían discutir asuntos comerciales abiertamente, proponer nuevas ideas y planificar el futuro. En realidad, era solo otra oportunidad para que reforzaran su jerarquía y recordaran a todos su supuesta superioridad. Había pasado meses preparándome para esa cena, investigando las tendencias del mercado, analizando las debilidades de la empresa y desarrollando soluciones innovadoras que podrían ayudar a modernizar sus prácticas comerciales obsoletas. Mi propuesta se había centrado en la transformación digital, el empoderamiento de los empleados y las prácticas comerciales sostenibles, cosas que sabía, incluso entonces, serían cruciales para cualquier empresa que quisiera sobrevivir en el cambiante panorama empresarial. Las copas de cristal habían chocado. La plata había brillado y el aire había estado denso con la calidez artificial de la unión familiar forzada. Cuando comencé mi presentación, estaba nerviosa pero confiada, creyendo en mis ideas y en su potencial para ayudar a la empresa a evolucionar. Todavía puedo escuchar la risa de Gary, aguda y cruel, cortando el aire cuando terminé de hablar. En esto has estado perdiendo el tiempo, había dicho, arrojando descuidadamente a un lado los informes detallados que había pasado meses preparando. Transformación digital, gestión centrada en el empleado, sostenibilidad ambiental. Esto no solo es poco realista, está completamente fuera de contacto con el funcionamiento de los negocios reales. Había mirado alrededor de la mesa, luego animó a otros a unirse a su burla, y no lo habían decepcionado. La risa que siguió aún resuena en mi mente, la risa social y estudiada de Audrey, el resoplido burlón de Aaron, la risita mezquina de Stacy. Incluso Stan, el padre de Gary y fundador de la empresa, generalmente callado y reservado, se había permitido una pequeña sonrisa desdeñosa. El mundo de los negocios no es un lugar para soñadores, había dicho Stan, sus palabras cargando el peso de décadas de supuesto éxito. Se trata de métodos probados, prácticas probadas. Estas ideas modernas que usted propone, no es así como funcionan las cosas en el mundo real. Me había sentado allí,
mis mejillas ardiendo, mis manos temblando debajo del mantel inmaculado, mientras Gary continuaba con su evisceración pública de mis ideas. Exactamente por eso nunca tendrás éxito en los negocios, había declarado, su voz goteando desprecio. No entiendes cómo funcionan realmente las cosas. Crees que puedes venir aquí con tus propuestas idealistas y revolucionar una empresa que ha tenido éxito durante 3 generaciones. Las palabras me habían golpeado como golpes físicos, cada una cuidadosamente calculada para disminuir y menospreciar. Pero no fue solo la crueldad de Gary lo que dolió, fue la forma en que toda la familia se había unido en su desprecio. Audrey se había tocado delicadamente los labios con la servilleta antes de agregar su propia púa. Querida, quizás deberías concentrarte en actividades más apropiadas, por ejemplo, planificar nuestras galas benéficas. Tienes tanto talento para los arreglos florales. La sugerencia había sido recibida con risitas conocedoras alrededor de la mesa. Stacy había aprovechado el momento para retorcer el cuchillo aún más. En realidad, es casi lindo como pensaste que podrías entender nuestro negocio. Algunas personas nacen para este mundo, y otras, bueno, otras deberían conocer su lugar. Recuerdo mirar mis manos temblorosas, el anillo de diamantes que Gary me había puesto en el dedo 2 años antes. Un anillo que ahora se sentía más como un grillete que como un símbolo de amor. La investigación de mercado detallada que había recopilado, las soluciones innovadoras que desarrollé, el análisis cuidadoso de las debilidades de su empresa, todo fue descartado sin una consideración real. Aaron había sido particularmente cruel en su despido. Déjame explicarte algo, había dicho, girando su costoso vino con aire de superioridad. Morrison Industries no se convirtió en líder del mercado persiguiendo cada nueva idea empresarial de moda. Tuvimos éxito porque entendemos que los negocios se tratan de poder, de fuerza, de mantener el control. Estas ideas suaves sobre la satisfacción del empleado y la responsabilidad ambiental, eso no son negocios. Eso es fantasía. Incluso ahora, 5 años después, sentada en mi oficina en la esquina, todavía podía sentir el aguijón de sus palabras. Pero ese dolor se había transformado hace mucho tiempo en algo más, determinación, fuerza y una convicción inquebrantable de que había tenido razón todo el tiempo. Mientras sostenía el periódico de la mañana, leyendo sobre el colapso de Morrison Industries, no pude evitar notar cómo cada uno de los problemas que enfrentaban podría haberse evitado si hubieran escuchado mis propuestas esa noche. Sus métodos probados y verdaderos los habían dejado vulnerables a la disrupción digital. Su estilo de gestión jerárquico había resultado en una rotación masiva de empleados. Su resistencia a las prácticas sostenibles les había costado contratos valiosos con clientes conscientes del medio ambiente. Mi intercomunicador zumbó, interrumpiendo mis pensamientos. Señorita Williams, dijo la voz de mi asistente, los representantes de la familia Morrison están aquí para la reunión. Respiré hondo, enderezando mi traje de diseñador, tan diferente al vestido recatado que había usado para esa cena hace 5 años. Hágalos pasar, respondí, mi voz firme y segura. Sabía lo que venía. Estaban aquí para discutir una posible compra, un último esfuerzo para salvar a su empresa de un colapso completo. Lo que no sabían era que me había estado posicionando cuidadosamente para este momento, construyendo mi empresa con todos los principios que se habían burlado, innovación, empoderamiento de los empleados, prácticas sostenibles, todo de lo que se habían reído se había convertido en la base de mi éxito. La dulce ironía de la situación no se me escapó. Cada una de mis propuestas, poco realistas, había resultado profética. Transformación digital, se habían quedado atrás de sus competidores. Gestión centrada en el empleado, su mejor talento había abandonado el barco hace años. Prácticas empresariales sostenibles, habían perdido millones en contratos con competidores más conscientes del medio ambiente. Ahora estaban aquí, a punto de entrar a mi oficina, sin saber que la mujer de la que una vez se habían burlado sería la que decidiera su destino. La mujer a la que habían intentado silenciar ahora tendría la última palabra sobre el legado de su familia. Me levanté, caminando hacia la ventana una última vez antes de que entraran. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el horizonte de la ciudad, y en algún lugar a lo lejos, podía oír el débil sonido de la construcción, el sonido de cosas viejas siendo derribadas para dar paso a lo nuevo. Qué apropiado, pensé, enderezando los hombros y girándome para mirar la puerta. La transformación estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió. Preparar y narrar la historia nos llevó mucho tiempo, así que si la está disfrutando,
suscríbase a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Pero no era toda la familia Morrison como había esperado, solo era Audrey, quien entró primero. Su traje de diseñador parecía un poco anticuado. Su paso normalmente seguro se redujo a un arrastre inseguro. Detrás de ella venía Stan, el padre de Gary, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. La ausencia de Gary y los demás era notoria. Gracias por reunirse con nosotros, comenzó Audrey, su voz carecía de su tono autoritario habitual. Qué diferente de la mujer que se había sentado en esa mesa de cena hace 5 años, mirando con suficiencia a su hijo destrozar mis sueños. Asumo que ha visto las noticias de esta mañana. Sí, respondí, permaneciendo de pie detrás de mi escritorio, aunque debo admitir que me sorprende ver solo a ustedes dos. ¿Dónde están Gary y Aaron? Habría pensado que querrían estar aquí para una reunión tan importante. Stan se aclaró la garganta incómodamente. Ellos no saben que estamos aquí, admitió. Después de lo que pasó en la junta directiva de ayer, no están pensando con claridad. Pensamos que sería mejor explorar nuestras opciones en silencio. La mención de la junta directiva despertó mi interés. Había oído rumores de una espectacular crisis nerviosa, de Gary arrojando papeles por la habitación cuando se enfrentó a la magnitud de su crisis financiera. Cómo habían caído los poderosos. Opciones, mantuve mi voz neutral, profesional. ¿Y cuáles serían esas opciones? Audrey se movió en su asiento. Sus manos perfectamente cuidadas se entrelazaban y desentrelazaban en su regazo. Hemos oído rumores de que su empresa podría estar interesada en adquirir ciertos activos de Morrison Industries. Me permití una pequeña sonrisa. ¿Rumores? ¿O finalmente ha leído el análisis de mercado que presenté hace 5 años? El que predijo exactamente dónde terminaría Morrison Industries si no se adaptaba a las cambiantes realidades comerciales. El color se le escapó del rostro a Audrey. Ella también recordaba esa noche, recordaba cómo había descartado mis preocupaciones con una risa condescendiente. Las cosas eran diferentes entonces, dijo débilmente. No, Audrey, no lo eran, la corregí. Los problemas estaban ahí, claros como el día. Los expuse a todos ustedes, la dependencia excesiva de modelos comerciales obsoletos, la resistencia a la transformación digital, la cultura corporativa tóxica. Simplemente eligieron no escuchar. Stan se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente. Estamos escuchando ahora, dijo en voz baja. La empresa, ya no se trata solo del nombre Morrison. Tenemos empleados, familias que dependen de nosotros. Si no encontramos una solución pronto... Tomé una carpeta de mi escritorio, una que había preparado hace meses cuando noté por primera vez las señales del inminente colapso de Morrison Industries. ¿Quieres saber en qué está interesada mi empresa? Aquí está mi propuesta preliminar. Mientras ellos alcanzaban la carpeta, la contuve por un momento. Pero antes de seguir adelante, quiero dejar algo claro. Si hacemos esto, no será una fusión de iguales, no será una sociedad, será una toma de control completa, con plenos derechos de reestructuración. Pero el nombre Morrison, comenzó Audrey. El nombre Morrison es parte del problema, la interrumpí. La reputación de su familia por negarse a adaptarse, por valorar la tradición sobre la innovación, por tratar a los empleados como recursos desechables, es tóxica en el mundo empresarial actual. Abrí la carpeta y presenté varios documentos. Estos son informes de sus 10 principales clientes en los últimos 5 años. ¿Observa un patrón? Todos se quejan de las mismas cosas que les advertí esa noche: procesos obsoletos, resistencia al cambio, baja retención de empleados que lleva a un servicio inconsistente. Stan tomó uno de los informes, sus manos temblando ligeramente mientras leía. Pude ver el momento en que la realidad lo golpeó, cada crítica, cada contrato perdido, cada proyecto fallido podría haberse evitado si simplemente me hubieran escuchado hace años. Estábamos equivocados, dijo, finalmente mirándome. Sobre ti, sobre el negocio, sobre todo. Pero por favor, ayúdanos a salvar lo que podamos. Caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad donde el edificio de Morrison Industries se erguía como un monumento al pensamiento anticuado. No estoy interesada en salvar lo que era, dije finalmente. Estoy interesada en construir lo que podría ser. La pregunta es
¿Están listos para aceptar que todo de lo que se burlaron de mí fue en realidad la solución que necesitaban? El silencio que siguió fue pesado con realizaciones tácitas. Estas dos personas, que una vez habían formado parte del coro de risas que me alejó de su mesa de cena, ahora estaban sentadas en mi oficina esperando que yo las salvara de su propia terca resistencia al cambio. ¿Qué pasa con Gary?, pregunté finalmente, ¿y Aaron? ¿Realmente creen que aceptarán mi liderazgo después de todo lo que ha pasado? La risa de Audrey fue frágil. Ya no tienen más remedio. La junta directiva está lista para destituirlos a ambos después del incidente de ayer. Simplemente no lo saben todavía. Volví a sentarme en mi escritorio, sacando otra carpeta. Esta contenía mis planes reales para la adquisición de Morrison Industries. Entonces, hablemos de lo que sucede después. Pero entiendan esto, todo cambia. La estructura de gestión, la cultura corporativa, las prácticas comerciales, todo lo que lucharon, todo de lo que se burlaron de mí al sugerirlo, todo se implementará. Mientras comenzaba a describir mi visión para la empresa transformada, pude ver la creciente comprensión en sus ojos. No se trataba solo de una adquisición financiera, se trataba de desmantelar completamente la vieja manera de hacer negocios de Morrison. Los mismos cambios de los que se habían reído hace 5 años eran ahora su única esperanza de supervivencia. La ironía era casi poética. Pasé el resto de esa mañana describiendo mi visión para la empresa transformada. De vez en cuando, veía a Audrey encogerse mientras detallaba otro cambio que desmantelaría su antigua forma de hacer negocios. Stan permaneció callado, asintiendo ocasionalmente, como si finalmente entendiera cuánto se habían quedado atrás. Lo primero que desaparecerá será la estructura de gestión jerárquica, expliqué, abriendo una presentación en la pantalla de la pared de mi oficina. No más decisiones tomadas en cenas familiares privadas, no más promociones basadas en apellidos en lugar de mérito. La indirecta no era sutil y la fachada perfectamente mantenida de Audrey se quebró ligeramente. Esas cenas eran una tradición, comenzó Audrey. Esas cenas, la interrumpí, eran sintomáticas de todo lo que estaba mal en su empresa. ¿Saben lo que pasó después de que todos se rieran de mis propuestas esa noche? Me fui a casa y comencé a investigar a sus competidores. Cada uno de los que superaba a Morrison Industries ya había implementado los cambios exactos que sugerí. Hice clic en la siguiente diapositiva, mostrando un gráfico de la disminución de la participación de mercado de Morrison Industries en los últimos 5 años. Mientras ustedes se aferraban a la tradición, el mundo de los negocios estaba evolucionando. La transformación digital no era solo una palabra de moda, era una necesidad. El empoderamiento de los empleados no era un concepto suave e idealista, era la clave de la innovación y el crecimiento. Stan se aclaró la garganta. Entendemos eso ahora. Pero seguramente algunas de nuestras prácticas tradicionales nos han llevado hasta aquí. Lo interrumpí, señalando los informes financieros esparcidos por mi escritorio. A esta oficina, pidiendo a la mujer de la que una vez se burlaron que salve a su empresa de un colapso completo. El peso de esas palabras pesaba en el aire. Hace 5 años, se habían sentado en su comedor palaciego riéndose de mis ideas. Ahora se sentaban en mi oficina esperando que esas mismas ideas los salvaran de la bancarrota. Mi teléfono zumbó, un mensaje de mi asistente, Gary acababa de llegar al vestíbulo, aparentemente después de enterarse de la reunión de su padre y su madre conmigo. Estaba exigiendo subir. Parece que vamos a tener compañía, dije, mostrándoles el mensaje. Su hijo no parece estar tomando esto bien. El rostro de Audrey palideció. Él no puede saber que estamos aquí. Nunca aceptará. No tiene más remedio, interrumpí con firmeza. Ninguno de ustedes, ya no. Presioné el intercomunicador. Háganlo subir. Es hora de que tengamos esta conversación. Mientras esperábamos la llegada de Gary, saqué otro documento, uno que había estado guardando para este momento. Antes de que él llegue, deben saber algo. En los últimos 5 años, no solo he estado construyendo mi propia empresa, he estado observando la suya, documentando cada error, cada oportunidad perdida, cada fracaso de liderazgo. Les entregué el informe, un análisis detallado de cómo Morrison Industries había rechazado sistemáticamente la innovación, había alienado a empleados talentosos y se había aferrado a prácticas comerciales obsoletas. Todo lo que está sucediendo ahora, continué, lo predije esa noche en la cena.
No porque sea una genio de los negocios, sino porque estaba dispuesta a ver lo que todos ustedes se negaron a reconocer. El timbre del ascensor anunció la llegada de Gary. A través de las paredes de vidrio de mi oficina, pude verlo irrumpiendo en el pasillo, su rostro rojo de ira. Qué diferente se veía del hombre seguro de sí mismo que una vez había descartado mis ideas con tanta crueldad casual. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba, mi exmarido, el hombre que una vez me había dicho que nunca entendería los negocios. Su costoso traje no podía ocultar cómo los años de estrés y arrogancia lo habían envejecido. ¿Qué demonios es esto?, exigió, mirando a sus padres antes de volcar su furia sobre mí. ¿Una especie de toma de control hostil? Permanecí sentada, tranquila frente a su ira. No, Gary, esto es lo que sucede cuando te niegas a escuchar, te niegas a adaptarte, te niegas a reconocer que tal vez, solo tal vez, tu esposa no era tan inútil como pensabas. El color se le escapó del rostro cuando el significado de mis palabras caló. Tú eres la que está comprando nuestra empresa, comprando lo que queda de ella. Lo corregí, dije, después de que tú y Aaron terminaron de hundirla con exactamente el tipo de pensamiento anticuado que te advertí. Hace 5 años. Se volvió hacia sus padres, la traición escrita en sus rasgos. ¿Y tú la estás ayudando, traicionando a tu propio hijo? Estamos tratando de salvar lo que queda, dijo Stan en voz baja. Ella nos está ofreciendo una oportunidad. ¿Una oportunidad? La risa de Gary fue amarga. ¿No ves lo que está haciendo? Esto es venganza. Ella está usando nuestro momento de debilidad para implementar todos los cambios de los que se burló de mí al sugerirlos. Terminé por él, cada innovación que desestimaste, cada mejora de la que te burlaste. ¿Y quieres saber la parte realmente irónica? Si me hubieras escuchado esa noche, nada de esto estaría sucediendo ahora. Me levanté, caminando alrededor de mi escritorio para enfrentarlo directamente. Tu empresa está fracasando, no por las condiciones del mercado o la mala suerte, sino porque estabas demasiado orgulloso para admitir que alguien más, tu esposa, nada menos, podría entender los negocios modernos mejor que tú. Gary se quedó allí, con la boca abriéndose y cerrándose mientras luchaba por formar una respuesta. El hombre que una vez había dominado cada habitación, que había manejado sus opiniones como armas, de repente estaba sin habla. Detrás de él, Audrey y Stan permanecieron en silencio, viendo a su hijo enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Siéntate, Gary, dije, señalando la silla vacía junto a sus padres. Déjame mostrarte exactamente cómo tu empresa terminó en esta posición. Mi voz era tranquila, profesional, la voz de alguien que no tenía nada más que demostrar. Él permaneció de pie, su orgullo todavía librando una batalla perdida. No necesito una lección de ti sobre la transformación digital, lo interrumpí. ¿La misma transformación que abrazaron tus competidores mientras tú la descartabas como una tendencia? Sobre la retención de empleados, mientras estabas ocupado manteniendo la estructura de poder de tu familia. ¿Tu mejor talento se iba en masa? Sobre las prácticas comerciales sostenibles, ¿los contratos que perdiste porque no pudiste adaptarte a las cambiantes demandas del mercado? Abrí otra presentación en la pantalla. Esta mostraba las trayectorias paralelas del ascenso de mi empresa y la caída de Morrison Industries. Las líneas se cruzaron dramáticamente en el último año, contando una historia que ninguna cantidad de negación podía ignorar. Todo, continué, mi voz firme, todo lo que le está sucediendo a tu empresa en este momento, lo predije en esa propuesta de la que te burlaste, la que llamaste irreal e ingenua. ¿Te gustaría verla? No esperé su respuesta antes de sacar una carpeta del cajón de mi escritorio. Dentro estaba mi propuesta original de esa cena de hace 5 años, ahora anotada con fechas y datos que muestran cómo cada una de mis predicciones se había hecho realidad. Página 3, dije, colocándola sobre el escritorio. Advertí sobre el auge de los competidores digitales. Página 7, la importancia de la retención de empleados para mantener las relaciones con los clientes. Página 12, la creciente demanda de prácticas comerciales sostenibles entre los principales clientes. Gary finalmente se hundió en la silla, su rostro ceniciento mientras miraba el documento. ¿Conservaste esto, todo este tiempo? Por supuesto, lo hice, respondí. Al igual que conservé cada análisis que hice sobre la caída de tu empresa, cada artículo de noticias sobre tus proyectos fallidos, cada informe sobre tu disminución de la participación de mercado.
Los conservé porque sabía que este día llegaría. Aubrey se inclinó hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. Sabías que fracasaríamos. Sabía que tendrían que cambiar o fracasar, la corregí. Ustedes eligieron el fracaso al negarse a cambiar, y aquí estamos. Caminé hacia la ventana de mi oficina, mirando el horizonte de la ciudad donde ambos edificios de nuestras empresas se erguían, el mío se elevaba, el suyo caía. ¿Quieres saber qué hice diferente después de esa cena? ¿Después de que todos terminaron de reírse de mis ideas? Salí y construí todo lo que dijiste que no podía funcionar. Volví a mirar a ellos. ¿Participación en las ganancias de los empleados? Mi empresa lo tiene. ¿Prácticas comerciales sostenibles? Somos líderes de la industria. ¿Transformación digital? Escribimos el libro sobre eso. Todo de lo que te burlaste como irreal se ha convertido en la base de mi éxito. Las manos de Gary se apretaron en puños en su regazo. ¿Así que esta es tu venganza, apoderándote de nuestra empresa? No, Gary, esto no se trata de venganza, dije. Se trata de arreglar lo que rompiste, demostrar que hay una mejor manera de hacer negocios que la manera Morrison. Volví a sentarme en mi escritorio. La adquisición está sucediendo. La única pregunta es si quieres ser parte de la solución o seguir siendo parte del problema. Stan se movió en su silla. ¿Qué es exactamente lo que propones? Saqué 3 carpetas, colocándolas sobre el escritorio. Estas son mis ofertas, una para cada uno de ustedes, diferentes roles en la nueva organización. Pero con un requisito común, deben ganarse sus puestos. No más autoridad automática debido a su apellido. El silencio que siguió fue pesado con realizaciones tácitas. Estas personas, que una vez se habían sentado a juzgar mis ideas, ahora estaban recibiendo la oportunidad de aprender de ellas. ¿Y si nos negamos?, preguntó Gary, su voz tensa por la ira reprimida. Entonces estarás mirando desde la barrera mientras transformo el legado de tu familia en todo lo que dijiste que era imposible. Miré su mirada con firmeza. La decisión es tuya, pero elige con cuidado. La supervivencia de tu empresa depende de ello. Pude ver la batalla desarrollándose en sus rostros, el orgullo luchando contra el pragmatismo, la tradición luchando contra la innegable necesidad de cambio. La forma Morrison de hacer negocios estaba muriendo, y yo les estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de su evolución. La reunión de la junta directiva de mañana, dijo Stan finalmente. Querrán saber nuestro plan para avanzar. Entonces les sugiero que lleven estas carpetas a casa y las lean cuidadosamente, respondí. Porque mañana, de una forma u otra, todo cambia. Esa tarde, después de que los Morrison se hubieran ido con sus respectivas carpetas, me senté sola en mi oficina, revisando cada paso que había llevado a este momento. El sol se ponía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre mi escritorio, donde la copia de mi propuesta original aún permanecía abierta. Cada página era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde esa humillante cena. Mi teléfono zumbó, un mensaje de Fiona, mi mentora, y la mujer que me había ayudado a reconstruirme después de esa noche. Escuché que los Morrison te hicieron una visita. ¿Cómo resultó nuestro plan? Sonreí, recordando cómo conocí a Fiona. Había sido una de las ejecutivas más talentosas de Morrison Industries antes de que Gary y Aaron la expulsaran, amenazados por sus ideas innovadoras y su creciente influencia. Como yo, ella había sido otra víctima de la forma Morrison de hacer negocios. Se veían exactamente como esperábamos, le escribí de vuelta. Desesperados, derrotados, pero todavía aferrándose a su orgullo. Deberías haber visto la cara de Gary cuando se dio cuenta de que yo era la que los estaba comprando. Mi mente volvió al día en que conocí a Fiona, 6 meses después de esa devastadora cena. Había estado trabajando como consultora, ayudando a otras empresas a implementar los mismos cambios que los Morrison habían rechazado. En ella, encontré no solo una mentora, sino una socia en la transformación. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese primer día?, le envié un mensaje. Sobre convertir las heridas en sabiduría. Y mírate ahora, respondió ella. No solo sanaste, construiste algo revolucionario. ¿Cómo te sientes? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a centellear en el crepúsculo. El edificio de Morrison Industries todavía estaba iluminado,
probablemente lleno de empleados ansiosos que se preguntaban sobre su futuro. No tenían idea de que los cambios que se avecinaban en realidad les beneficiarían: participación en las ganancias, desarrollo profesional, oportunidades reales de ascenso basadas en el mérito en lugar de las conexiones. Se siente, hice una pausa, buscando las palabras correctas. Se siente como algo más que venganza. Como si realmente fuéramos a construir algo significativo a partir de sus errores. Mi computadora sonó con un correo electrónico entrante. Las primeras respuestas fueron de la familia Morrison. Audrey y Stan habían firmado sus cartas de aceptación, aceptando asumir roles reducidos en la nueva organización. Tendrían que demostrarse a sí mismos, como todos los demás, pero al menos estaban dispuestos a intentarlo. La respuesta de Gary fue diferente: un largo correo electrónico lleno de acusaciones y amenazas, terminando con su renuncia. No trabajaré para mi exesposa, había escrito. Algunas cosas son más importantes que los negocios. Reenvié su correo electrónico a Fiona. Su respuesta llegó rápidamente: él todavía no lo entiende, ¿verdad? Nunca se trató de él, se trataba de construir algo mejor que lo que destruyeron. Tenía razón. En los 5 años transcurridos desde esa cena, me había concentrado en crear en lugar de destruir. Mientras los Morrison se aferraban a sus métodos anticuados, yo había estado innovando, experimentando, demostrando que el éxito podía lograrse mediante la colaboración en lugar de la competencia. La voz de mi asistente llegó a través del intercomunicador. Señorita Williams, el equipo de transición está listo para su llamada. Terminaron su evaluación preliminar de Morrison Industries. Gracias, respondí. Póngalos en comunicación con la sala de conferencias. Estaré allí en un minuto. Antes de dirigirme a la reunión, miré por última vez mi propuesta original. Las páginas estaban un poco amarillentas ahora, la tinta un poco desteñida, pero las ideas eran tan relevantes como siempre. Empoderamiento de los empleados, prácticas sostenibles, innovación digital, todo de lo que los Morrison se habían burlado estaba a punto de convertirse en la salvación de su empresa. Reuní mis materiales y caminé hacia la sala de conferencias, mis tacones haciendo clic en los pisos de mármol. A través de las paredes de vidrio, pude ver a mi equipo esperando, profesionales brillantes y dedicados que habían sido elegidos por sus talentos, no por sus conexiones. Muchos de ellos eran antiguos empleados de Morrison Industries que habían abandonado el barco cuando se dieron cuenta de que su potencial nunca sería reconocido allí. Al entrar en la sala, capté mi reflejo en el vidrio, segura de sí misma, compuesta, exitosa, tan diferente de la mujer que había huido de esa cena llorando. Los Morrison habían intentado definir mi valía según sus estándares, sin darse cuenta de que sus estándares eran los que necesitaban cambiar. Buenas noches, a todos, dije, tomando mi lugar a la cabeza de la mesa. Hablemos de cómo vamos a transformar Morrison Industries en algo que debería haber existido desde siempre. La reunión del equipo de transición se prolongó hasta bien entrada la noche. Mientras diseccionábamos cada aspecto de Morrison Industries, algo se hizo cada vez más claro: los problemas de la compañía eran profundos, más profundos de lo que yo había anticipado. No se trataba solo de sus prácticas comerciales anticuadas o de su resistencia al cambio, era toda una cultura construida sobre el miedo y la supresión de la innovación. Mire estas encuestas de empleados, señaló Sara, mi directora de RRHH. Ella había sido una de las primeras personas que contraté después de comenzar mi empresa, específicamente porque entendía la importancia de cultivar el talento. El patrón es sorprendente. Cada vez que alguien proponía cambios o innovaciones, eran ignorados o activamente desanimados. Asentí, recordando mi propia experiencia. No solo desalentaban la innovación, la castigaban. Muéstrame las tasas de rotación de los últimos 5 años. Las cifras fueron asombrosas. Morrison Industries había perdido más del 60% de su mejor talento solo en los últimos 3 años. Muchos habían venido a trabajar para mi empresa, trayendo consigo no solo sus habilidades sino también sus sueños frustrados de lo que su antiguo lugar de trabajo podría haber sido. Hay algo más que deberías ver, intervino Tom, mi analista financiero. Abrió una serie de gráficos en la pantalla. ¿Te das cuenta de algo extraño? Me incliné hacia adelante, estudiando los datos. Estaban invirtiendo mucho en mantener sistemas antiguos mientras sus competidores se modernizaban. La terquedad clásica de Morrison, confirmó Tom. Pero aquí está la parte interesante,
tenían los recursos para modernizarse. Eligieron no hacerlo. No se trataba solo de ser conservadores, se trataba de mantener el control. A medida que profundizamos en las operaciones de la compañía, surgió una imagen clara de cómo la familia Morrison había destruido sistemáticamente su propio legado. Cada decisión había sido filtrada a través del lente de mantener el control familiar, incluso cuando significaba sacrificar el crecimiento y la innovación. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Fiona, desarrollo interesante. Acabo de hablar con un antiguo contacto de Morrison Industries. Stacey ha estado convocando reuniones de emergencia con la gerencia media, intentando generar apoyo contra la adquisición. No pude evitar sonreír. La respuesta típica de Morrison, intentar mantener el control incluso cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Que lo intente, escribí. La junta vota mañana, y ambas sabemos cómo va a salir eso. Volviendo a mi equipo, vi la misma determinación en sus ojos que yo había sentido hace 5 años. Estas eran personas que entendían mi visión, que me habían ayudado a construir algo diferente desde cero. Mañana, anuncié, comenzamos el trabajo de verdad. La Junta votará para aprobar la adquisición, y luego comenzaremos a transformar Morrison Industries en todo lo que podría haber sido. La reunión terminó alrededor de la medianoche. Mientras mi equipo salía, cada uno con sus asignaciones para las próximas semanas, yo me quedé en la sala de conferencias. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas, y en algún lugar, la familia Morrison estaba lidiando con el fin de su era. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Lisa, una de mis empleadas más valiosas y una ex ejecutiva junior de Morrison Industries que había sido silenciada cuando propuso cambios similares a los de mi propuesta original. Señorita Williams, dijo vacilante, solo quería decir, lo que está haciendo, hacerse cargo de Morrison Industries, implementar todos estos cambios... es con lo que algunos de nosotros soñábamos pero nunca pensamos que sería posible. Le indiqué que se sentara. Cuéntame sobre tu tiempo allí, Lisa. ¿Cómo era realmente en las trincheras? Durante la hora siguiente, Lisa compartió historias que confirmaron todo lo que había sospechado sobre la cultura tóxica en Morrison Industries. Ideas brillantes rechazadas porque provenían de las personas equivocadas. Promociones basadas en conexiones familiares en lugar de mérito. Un miedo generalizado a desafiar el statu quo. La peor parte, dijo, con la voz cargada de emoción, fue ver a la gente buena darse por vencida. Verlos aceptar que las cosas nunca cambiarían porque la familia Morrison no lo permitiría. Las cosas están a punto de cambiar, le aseguré. Todo contra lo que lucharon, todo lo que se burlaron, todo se hará realidad. Después de que Lisa se fue, permanecí en la sala de conferencias, mirando la ciudad. Mañana traería la votación de la Junta, pero el verdadero desafío vendría después. Transformar no solo las prácticas de una empresa, sino toda su cultura. Mi teléfono vibró por última vez de la noche, un mensaje de Stan. La Junta está preparada para votar a favor de la adquisición. Gary y Aaron están planeando algo, pero no tienen el apoyo que creen tener. ¿Realmente está sucediendo, verdad? Sí, respondí simplemente. Es hora de que el legado de Morrison se convierta en algo más de lo que imaginaste. La mañana de la votación de la Junta amaneció clara y brillante. Llegué a mi oficina temprano, sabiendo que este día remodelaría no solo Morrison Industries sino todo el panorama empresarial de nuestra ciudad. Mientras revisaba mi presentación para la Junta por última vez, mi asistente entró corriendo con noticias urgentes. Gary y Aaron han convocado una conferencia de prensa, dijo, entregándome su tableta. Están a punto de salir en vivo fuera de Morrison Industries. Encendí la pantalla montada en la pared justo a tiempo para ver a mi exmarido y a su hermano de pie en un podio, sus rostros con una determinación sombría. La vieja arrogancia de Morrison todavía estaba allí, pero ahora tenía un toque desesperado. Estamos aquí para abordar los rumores sobre una adquisición hostil de More Industries, comenzó Gary, con su voz llevando ese tono autoritario familiar. Que quede claro, esto no es más que un intento vengativo de mi exesposa para destruir un legado familiar que abarca 3 generaciones. No pude evitar sonreír ante la ironía. Incluso ahora, enfrentando el colapso completo de todo lo que había heredado, Gary todavía no podía admitir la verdadera razón del fracaso de su empresa. Lo que mi hermano quiere decir, intervino Aaron, es que Morris Industries no está a la venta. Tenemos estrategias para abordar nuestros desafíos actuales.
Este intento de adquisición es puramente personal, impulsado por... Su voz se apagó cuando alguien en el cuerpo de prensa lo interrumpió. Pero no es cierto que el valor de mercado de su empresa ha caído un 60% bajo su liderazgo, y que la empresa de su excuñada ha implementado todos los cambios que propuso hace 5 años con un éxito notable. La pregunta provino de un periodista que reconocí, alguien que había estado siguiendo las trayectorias de ambas empresas a lo largo de los años. La expresión en el rostro de Gary no tuvo precio cuando más reporteros comenzaron a hacer preguntas similares. ¿Es cierto que su junta se reúne hoy para votar sobre la adquisición? ¿Puede abordar el éxodo masivo de talento de su empresa en los últimos 3 años? ¿Por qué Morrison Industries se resistió a la transformación digital mientras sus competidores se modernizaban? Mi teléfono vibró, mensajes inundando de miembros de la junta que estaban viendo la conferencia de prensa. El sentimiento general era claro. El intento desesperado de Gary y Aaron de mantener el control estaba resultando contraproducente de manera espectacular. Señorita Williams, llamó mi asistente desde la puerta, Stacy Morrison está aquí. Está pidiendo hablar con usted antes de la reunión de la junta. Esto fue inesperado. La última vez que supe, Stacy había estado tratando de reunir apoyo contra la adquisición. Asentí. Hazla pasar. Stacy entró en mi oficina, luciendo nada parecido a la mujer pulida y segura que una vez se burló de mis ideas de negocios en esa cena familiar. Su atuendo de diseñador parecía de alguna manera mal ajustado ahora, como si se hubiera encogido dentro de él. Vi lo que hiciste con tu empresa, dijo sin preámbulos. Todo lo que propusiste esa noche, los cambios de los que nos reímos, probaste que podían funcionar. Probaste que estábamos equivocados. Le indiqué que se sentara. Esto ya no se trata de demostrar que alguien está equivocado, Stacy. Se trata de arreglar lo que está roto. Por eso estoy aquí, respondió, sacando una carpeta. Estos son documentos que Gary no sabe que tengo. Evidencia de exactamente cómo él y Aaron ignoraron sistemáticamente las advertencias sobre la posición en declive de la empresa, informes de los jefes de departamento sobre la pérdida de clientes clave, todo lo que demuestra que eligieron su orgullo por encima de la supervivencia de la empresa. La estudié cuidadosamente. ¿Por qué me muestras esto? Porque finalmente entiendo lo que intentaste decirnos esa noche, dijo, su voz temblando ligeramente. Esto no se trata solo del legado familiar o la tradición, se trata de construir algo que realmente funcione, que sirva a más que solo a la gente de arriba. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a vibrar. El edificio de Morrison Industries estaba experimentando algo sin precedentes. Los empleados estaban dejando sus escritorios, saliendo en medio de la conferencia de prensa de Gary y Aaron. Observamos en la pantalla de mi oficina cómo la cámara mostraba a docenas de personas saliendo del edificio, muchos de ellos cargando cajas con sus pertenencias. Fue un éxodo masivo, un mensaje claro a la Junta sobre la posición de los empleados sobre la próxima votación. Mira lo que han hecho, susurró Stacy, observando la escena que se desarrollaba. Prefieren destruirlo todo antes de admitir que estaban equivocados. La escena que se desarrollaba en la pantalla de mi oficina era surrealista. Los empleados continuaron saliendo de Morrison Industries mientras Gary y Aaron luchaban por mantener la compostura. En el podio. La conferencia de prensa se había convertido en un caos, con reporteros gritando preguntas sobre la salida de los empleados y la inminente votación de la Junta. Apágalo, le dije a mi asistente. Volviéndome hacia Stacy, pregunté, ¿sabías que esto iba a pasar? Ella negó con la cabeza, todavía mirando la pantalla ahora oscura. No, pero no me sorprende. Los empleados han estado esperando un cambio durante años. Cuando se enteraron de tu posible adquisición, de los cambios que podrías traer, bueno, digamos que hay una razón por la que Gary y Aaron no querían que supieran sobre la votación de la Junta. Mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Stan, reunión de la Junta adelantada. Se reunirán en 30 minutos. Gary y Aaron aún no lo saben. Todavía están ahí afuera tratando de controlar el desastre de relaciones públicas. Reuní mis materiales, incluida la carpeta que Stacy había traído. ¿Vienes a la reunión de la Junta?, le pregunté. Ella enderezó los hombros, un destello de su antigua confianza regresando, pero templada con algo nuevo, humildad. Sí, pero no para oponerte. Quiero hablar a favor de la adquisición. El viaje a Morrison Industries nos llevó pasando por la multitud de empleados que aún se reunían afuera.
Muchos de ellos reconocieron mi auto, y algo extraordinario sucedió, comenzaron a aplaudir. Estas eran las personas que habían visto cómo se rechazaban sus ideas. Se ignoraban sus talentos y sus carreras se estancaban bajo el peso del orgullo de la familia Morrison. En la sala de juntas, la tensión era palpable. La mayoría de los miembros de la junta ya estaban sentados, con el rostro grave. Stan estaba sentado en su lugar habitual a la cabeza de la mesa, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Audrey se sentó en silencio en un rincón, su postura normalmente perfecta ligeramente encorvada. Antes de comenzar, anunció Stan, su voz cargando el peso de décadas de liderazgo. Quiero reconocer lo que todos acabamos de presenciar. La salida de los empleados envía un mensaje claro sobre el estado de nuestra empresa. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Gary y Aaron irrumpieron, sus rostros retorcidos por la ira y la humillación. Esta reunión no debería comenzar hasta dentro de 2 horas, protestó Gary. La junta votó para adelantarlo, respondió Stan con calma. Dadas las circunstancias, pensamos que era mejor proceder inmediatamente. Me puse de pie, alisando mi traje. ¿Comenzamos? Creo que todos aquí han revisado mi propuesta para la adquisición y transformación de Morrison Industries. Esto es ridículo, intervino Aaron. No puedes estar considerando seriamente vender el legado de nuestra familia a ella. Una de las miembros de la junta, una mujer que había servido a Morrison Industries durante más de 20 años, habló. Señor Morrison, con el debido respeto, el legado que tanto le preocupa proteger es precisamente lo que está destruyendo esta empresa. Abrí mi presentación, dejando que los números hablaran por sí mismos. 5 años de disminución de las ganancias bajo el liderazgo de Gary y Aaron, la pérdida de clientes importantes, el éxodo de talento superior, y junto a estas cifras, las métricas de éxito de mi propia empresa, creciente participación de mercado, alta retención de empleados, proyectos innovadores que habían transformado nuestra industria. Lo que ven aquí, expliqué, es más que un contraste en los estilos de gestión. Es la diferencia entre aferrarse a métodos anticuados y abrazar el cambio necesario. Todo lo que propuse hace 5 años, de lo que se rieron en esa cena familiar, ha tenido éxito en mi empresa. Gary golpeó la mesa con el puño. Esto es personal. Ella está haciendo esto por venganza. No, Gary, respondí con calma. Estos son negocios, algo que nunca entendiste completamente. Los cambios que propongo no se tratan de venganza, se trata de supervivencia, la supervivencia de tu empresa. Stacy se levantó, sorprendiendo a todos. Tengo algo que la junta necesita ver, comenzó, distribuyendo copias de los documentos que había traído a mi oficina. Estos muestran exactamente cómo mis hermanos ignoraron las advertencias sobre la disminución de nuestra empresa, cómo suprimieron activamente la innovación para mantener su control. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la junta revisaban los documentos. Años de advertencias ignoradas, propuestas rechazadas, innovaciones rechazadas, todo documentado en blanco y negro. La evidencia de cómo el liderazgo de Gary y Aaron había destruido sistemáticamente lo que su padre había construido. El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor mientras los miembros revisaban los documentos de Stacy. Gary y Aaron estaban congelados, sus rostros perdiendo color al darse cuenta de que su hermana acababa de asestar el golpe final a su control sobre Morrison Industries. Stacy, la voz de Gary era peligrosamente tranquila. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Ella lo miró fijamente. Estoy haciendo esto por nuestra familia, Gary, por cada empleado que es parte de la familia Morrison Industries. La verdadera pregunta es, ¿cómo pudiste tú y Aaron hacerle esto a ellos, a todo lo que papá construyó? Stan se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. He estado sentado en silencio durante demasiado tiempo, viendo a mis hijos destruir lo que me llevó toda una vida construir. Pensé que proteger la forma Morrison de hacer negocios significaba preservar nuestras tradiciones. Estaba equivocado. Se volvió hacia mí, su expresión cargada de arrepentimiento. Hace 5 años, en esa cena, no solo rechazamos buenas ideas de negocios, mostramos exactamente por qué nuestra empresa necesitaba cambiar, nuestra arrogancia, nuestra negativa a escuchar, nuestra creencia de que el nombre Morrison por sí solo garantizaba el éxito. Esos fueron los verdaderos problemas. Uno de los miembros de la junta, un anciano que había servido junto a Stan durante décadas, habló. Propongo que procedamos con la votación sobre la adquisición propuesta.
Segundo, dijo otra voz. Y de repente, la sala se movió. Los papeles susurraban mientras los miembros de la junta se preparaban para emitir sus votos. Espera, la voz de Aaron se quebró con desesperación. No pueden simplemente borrar 3 generaciones de liderazgo Morrison. Me puse de pie, llamando la atención de la sala. Nadie está borrando nada, Aaron. El legado de Morrison se preservará, no a través de métodos anticuados y jerarquías rígidas, sino a través de la innovación y la adaptación. Las mismas cosas contra las que luchaste se convertirán en la salvación de tu empresa. La votación, cuando llegó, fue decisiva, 13 a favor, 2 en contra. Los votos de Gary y Aaron solos contra la corriente del cambio. Mientras la realidad de su derrota se asentaba, vi los últimos vestigios de su arrogancia desmoronarse. La junta ha hablado, anunció Stan, su voz cargando el peso de la finalidad. Morrison Industries procederá con el acuerdo de adquisición bajo el liderazgo de la señorita Williams. Gary se volvió hacia mí, y por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, miedo. No solo miedo a perder el control, sino miedo a enfrentarse a un mundo donde su nombre solo no garantizaba el éxito. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ahora, respondí, comenzamos la transformación. Todos los cambios de los que te burlaste, todas las innovaciones que rechazaste, todas las mejoras que rechazaste, todas se implementarán. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser parte de esa transformación, o continuarás luchando contra lo inevitable? Audrey, quien había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. Quizás sea hora de que aprendamos de la mujer a la que una vez rechazamos. Quizás sea hora de que todos aprendamos una nueva forma de hacer negocios. Abrí mi computadora portátil, abriendo el plan de transformación detallado que había preparado. El primer punto del orden del día, establecemos una nueva estructura corporativa. No más decisiones tomadas en cenas familiares, no más promociones basadas en apellidos. Cada puesto, desde el nivel de entrada hasta el ejecutivo, se ganará a través del mérito y la innovación. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, muchos de ellos asintiendo con aprobación. Estas eran personas que habían visto impotentes como los hermanos Morrison rechazaban el progreso en favor de la tradición. Ahora veían un camino hacia adelante, una forma de preservar lo valioso mientras abrazaban el cambio necesario. Segundo, continué, implementamos la estrategia de transformación digital que se propuso hace 5 años. Cada departamento se modernizará, cada proceso se actualizará. Invertiremos en nuestros empleados, en sus ideas, en su crecimiento. Mientras describía los cambios venideros, pude ver el impacto extendiéndose por la sala. Algunos rostros mostraban alivio, otros emoción, y algunos, particularmente Gary y Aaron, mostraban el doloroso reconocimiento de las oportunidades perdidas. Stacy levantó la mano, su voz firme a pesar de la emoción visible en su rostro. Me gustaría ser parte de esta transformación, no como una Morrison, sino como alguien que necesita ganarse su lugar en la nueva organización. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. El anuncio oficial de la adquisición envió ondas de choque a través de la comunidad empresarial. Los titulares iban desde el imperio Morrison cae hasta la visión de innovación de la ex esposa y revolución de la cultura corporativa, como las ideas rechazadas de una mujer se convirtieron en el estándar de la industria. Había trasladado mi oficina temporalmente al edificio de Morrison Industries para supervisar la transformación personalmente. Fue extraño sentarse en lo que una vez fue la oficina de Gary, ahora despojada de sus pesados muebles tradicionales y transformada en un espacio de trabajo moderno y abierto. La pared que una vez había exhibido generaciones de retratos de la familia Morrison ahora tenía una pantalla digital que mostraba métricas de la empresa en tiempo real y proyectos de innovación de los empleados. Señorita Williams, llamó mi asistente a través del intercomunicador. La primera ronda de entrevistas con los empleados está completa. ¿Es posible que desee ver esto? Los informes que trajo contaron una historia de supresión sistemática del talento. Docenas de empleados se habían presentado con innovaciones que habían intentado proponer a lo largo de los años, ideas que habían sido rechazadas o enterradas bajo el liderazgo de Morrison. Mira esta, dije, sacando una propuesta particularmente interesante. Sarah Chen de Contabilidad propuso un plan de transformación digital hace 2 años, que es casi idéntico al que estamos implementando ahora. La única diferencia es que la ignoraron mientras yo tenía los recursos para probar que podía funcionar. Mi teléfono vibró,
Un mensaje de Fiona: acabé mi primera semana evaluando a la gerencia media. No creerás lo que esta gente ha estado guardando, años de ideas innovadoras, solo esperando que alguien escuche. Sonreí, recordando mi propia experiencia de ser rechazada. Programa una reunión con todos los jefes de departamento, le dije a mi asistente. Es hora de liberar todo ese potencial reprimido. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era Stan, luciendo más relajado de lo que lo había visto en años. La carga de mantener la forma Morrison parecía haberse levantado de sus hombros. He estado visitando diferentes departamentos, dijo, sentándose en una silla. Observando cómo estás cambiando las cosas, no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas?, pregunté, curiosa sobre su perspectiva. Pensé que destruirías todo lo que construimos. En cambio, estás construyendo algo mejor sobre la base. Estás haciendo lo que debería haber hecho hace años. Antes de que pudiera responder, llegó otro golpe. Esta vez fue Stacy, sosteniendo una carpeta y luciendo nerviosa, muy lejos de su antigua actitud segura. Terminé el análisis que me pediste, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. En las semanas posteriores a la adquisición, se había dedicado a aprender el negocio correctamente, comenzando desde cero, como cualquier otro empleado. Y le pregunté. Tenías razón en todo. Los sistemas obsoletos por sí solos nos estaban costando millones anualmente. La estructura jerárquica estaba sofocando la innovación. La resistencia al cambio nos estaba matando lentamente. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja, no sé cómo no lo vimos. Viste lo que querías ver, respondí. La forma Morrison era cómoda, familiar. El cambio es difícil, especialmente cuando crees que tu manera es la única manera. Mi computadora emitió un pitido con una videollamada entrante, los resultados trimestrales de mi empresa original. Lo conecté a la pantalla grande, y pronto la habitación se llenó de métricas positivas. Creciente participación de mercado, lanzamientos de proyectos exitosos, altas puntuaciones de satisfacción de los empleados. Esto, dije, señalando la pantalla, es lo que vamos a construir aquí, no borrando el legado de Morrison, sino evolucionándolo hacia algo mejor. Stan estudió los números cuidadosamente. Gary y Aaron deberían ver esto, dijo finalmente. Todavía están luchando con todo lo que ha sucedido. Lo verán cuando estén listos, respondí. El cambio es más difícil para algunos que para otros. Justo entonces, mi asistente entró corriendo de nuevo. Señorita Williams, necesita ver esto. El portal de sugerencias de empleados que lanzamos la semana pasada, ya hemos recibido más de 300 envíos. Abrí el portal en mi pantalla, desplazándome por propuesta tras propuesta, ideas para mejoras de procesos, innovaciones en el servicio al cliente, iniciativas de sostenibilidad. Todas las cosas que habían sido suprimidas bajo el antiguo régimen finalmente estaban encontrando su voz. Las sugerencias de los empleados resultaron ser una mina de oro de innovación. Mientras las revisaba con mi equipo de transición, comenzaron a surgir patrones, indicadores claros de donde el liderazgo de Morrison había fallado en adaptarse, pero más importante aún, mostraron el camino a seguir. Mira este grupo de ideas del Departamento de Tecnología, señalé durante nuestra reunión matutina. Han estado sentados en soluciones para nuestros problemas de infraestructura digital durante años. Lo único que los frenaba era la resistencia al cambio de la antigua administración. María, mi directora de innovación, a quien traje de mi empresa original, asintió en señal de acuerdo. No es solo tecnología, cada departamento tiene historias similares. Es como si estuviéramos abriendo una bóveda de potencial reprimido. Justo entonces, mi asistente apareció en la puerta con un anuncio inesperado. Aaron Morrison está aquí para verte. Dice que es importante. Sentí un momento de sorpresa. Aaron había estado notablemente ausente desde la adquisición, negándose a participar en ninguna reunión de transición. Hazlo pasar. Aaron entró en mi oficina, luciendo diferente al ejecutivo arrogante que recordaba. Su costoso traje parecía colgar holgadamente en su cuerpo, y el paso confiado había desaparecido de su andar. He estado observando, dijo sin preámbulos, sentándose en una silla frente a mi escritorio. Todo lo que estás implementando, los cambios, los nuevos sistemas, la forma en que escuchas a los empleados, está funcionando.
Lo estudié cuidadosamente, buscando señales de la vieja resistencia de Morrison. ¿Qué te hizo finalmente verlo? Se rió, pero no había humor en ello. Visité a nuestro mayor cliente anterior ayer, el que perdimos hace 6 meses. ¿Sabes dónde los encontré? En el vestíbulo de tu otra empresa, firmando un acuerdo de asociación. Estaban implementando exactamente el tipo de soluciones digitales que nos habíamos negado a considerar. Asentí, recordando cómo ese cliente en particular había suplicado a Morrison Industries que modernizara sus servicios. ¿Y qué te dijo eso? Que estábamos equivocados, no solo sobre el negocio, sino sobre ti. Sacó una carpeta gastada. La reconocí como mi propuesta original de esa cena de hace 5 años. La guardé, ¿sabes? La leí de nuevo anoche. Todo lo que predijiste, todo de lo que nos reímos, lo viste venir. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Aaron Morrison, quien una vez desestimó mis ideas con una risita desdeñosa, finalmente estaba reconociendo la verdad. Quiero aprender, dijo de repente. No como un Morrison, no como un ex ejecutivo, sino como alguien que necesita entender cómo funcionan realmente los negocios en el mundo actual. ¿Me enseñarás? La solicitud me tomó por sorpresa. De todos los miembros de la familia Morrison, Aaron había sido el aliado más firme de Gary en el mantenimiento de las viejas costumbres. Su solicitud de ayuda representó un cambio significativo. El programa de aprendizaje comienza desde abajo, le advertí. Sin trato especial, sin atajos. Trabajarás junto a los mismos empleados que una vez ignoraste. Lo entiendo, asintió. Eso es en realidad lo que quiero, ver todo lo que me perdí mientras estaba sentado en mi oficina. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Fiona, las puntuaciones de satisfacción de los empleados acaban de llegar, un 40% más desde la adquisición. La gente finalmente se siente escuchada. Le mostré el mensaje a Aaron, observando su reacción. Esto es lo que sucede cuando valoras las ideas de las personas más que la tradición familiar, expliqué. Cuando creas una cultura de innovación en lugar de intimidación. Miró los números, y pude ver las piezas finales encajando en su mente. La forma Morrison de hacer negocios, la jerarquía, la resistencia al cambio, el rechazo de nuevas ideas, había estado matando lentamente a la empresa desde adentro. Hay una sesión de orientación para los nuevos jefes de departamento la semana que viene, dije finalmente. Pero no asistirás como jefe, estarás allí como aprendiz. ¿Estás listo para eso? Aaron se enderezó en su silla, y por primera vez, vi algo nuevo en su expresión, humildad mezclada con determinación. Sí. Es hora de que aprenda lo que intentaste enseñarnos hace 5 años. La noticia de la decisión de Aaron de unirse al programa de capacitación se extendió rápidamente por ambas empresas. Su primer día como aprendiz envió un poderoso mensaje a toda la organización. Nadie era demasiado importante para aprender, crecer o cambiar. Observé desde la ventana de mi oficina cuando llegó esa mañana. Ya no con su costoso traje, sino vestido con ropa informal de negocios como cualquier otro empleado. Se unió a un grupo de nuevos aprendices en el vestíbulo. La mayoría de los cuales habían trabajado para él, y la incomodidad era palpable, incluso desde el piso 40. M. Williams, mi asistente, llamó por el intercomunicador, Gary está aquí. Exige ver a su hermano. No había visto a Gary desde la votación de la Junta. Había estado notablemente ausente de todas las reuniones de transición, enviando a sus abogados para que manejaran las comunicaciones necesarias. Sube, respondí, curioso por lo que finalmente lo había traído a mi puerta. Gary irrumpió en mi oficina momentos después, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué clase de juego estás jugando?, exigió, convirtiendo a mi propio hermano en un aprendiz de nivel inicial. Aaron tomó esa decisión él mismo, respondí con calma, señalando la silla frente a mi escritorio. Vio lo que tú todavía te niegas a ver, que la vieja manera de hacer las cosas se acabó. La vieja manera construyó esta empresa, la voz de Gary se elevó, la arrogancia Morrison familiar aflorando. 3 generaciones de éxito, y lo estás desmantelando todo por una vendetta personal. Abrí las últimas métricas de rendimiento de la empresa en mi pantalla, girándola para que pudiera ver. Mira estos números, Gary. Míralos de verdad. La satisfacción de los empleados aumentó un 40%.
Las presentaciones de innovaciones aumentaron en un 300%. La retención de clientes se estabiliza por primera vez en 3 años. Los números se pueden manipular, se burló, pero capté el destello de incertidumbre en sus ojos. Entonces, ¿qué tal esto? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una pila de cartas. Estas son de tus antiguos empleados, personas que se fueron porque sus ideas fueron ignoradas. Su potencial sofocado. Están pidiendo volver ahora que las cosas están cambiando. Gary tomó una de las cartas, sus manos temblando ligeramente mientras leía. Reconocí el nombre al final, Thomas Chen, uno de sus desarrolladores de software más brillantes que había renunciado después de que Gary desestimara su propuesta de transformación digital. ¿Recuerdas a Thomas, verdad?, pregunté. Intentó decirte hace 3 años que la empresa necesitaba modernizar sus sistemas. Tú le dijiste que se dedicara a codificar y dejara la estrategia a los Morrison. Ahora trabaja para mi otra empresa, dijo, con la voz baja, dirigiendo nuestro equipo de innovación digital más exitoso. El peso de las oportunidades perdidas pareció asentarse sobre los hombros de Gary. Y Aaron, realmente está comenzando de nuevo como aprendiz. Está aprendiendo lo que tú también podrías aprender, si estuvieras dispuesto a dejar de lado tu orgullo, dije suavemente. Esto no se trata de borrar el legado de Morrison, Gary. Se trata de hacerlo evolucionar hacia algo mejor. Mi teléfono vibró, un mensaje de Aaron, enviado desde su sesión de orientación, ahora lo entiendo. Todo lo que nos negamos a ver, todo lo que podríamos haber sido. Gracias por esta oportunidad. Le mostré el mensaje a Gary, observando cómo varias emociones jugaban en su rostro, ira, confusión y, finalmente, quizás, un brillo de comprensión. Tenías razón, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Esa noche en la cena, cuando presentaste tus ideas, viste hacia dónde se dirigían los negocios. Éramos demasiado orgullosos, demasiado apegados a nuestras costumbres para escuchar. No es demasiado tarde para escuchar ahora, respondí. El programa de formación tiene espacio para uno más. Gary se levantó de golpe, enderezando su chaqueta. Necesito tiempo para pensar, dijo, girándose hacia la puerta. Pero se detuvo antes de irse, mirándome. La empresa está en mejores manos ahora que con nosotros, ¿verdad? Está en manos de personas que entienden que el éxito proviene de aceptar el cambio, no de luchar contra él, respondí. Personas que saben que las buenas ideas pueden venir de cualquier lugar, no solo del último piso. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, me encontré caminando por las oficinas transformadas de Morrison Industries. Los cambios no eran solo cosméticos, se podía sentir en la energía del lugar, en la forma en que los espacios habían sido rediseñados para fomentar la colaboración en lugar de imponer la jerarquía. El antiguo piso ejecutivo, una vez una fortaleza de puertas cerradas y oficinas privadas, se había convertido en un centro de innovación abierto. Donde antes colgaban retratos de los patriarcas Morrison, ahora las pantallas digitales mostraban proyectos en curso y logros de los empleados. La enorme mesa de conferencias de caoba donde una vez presenté mis ingenuas ideas había sido reemplazada por muebles modulares que podían reorganizarse para diferentes tipos de reuniones. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Stacy, necesitas ver esto, sala de descanso de empleados ahora. Curioso, tomé el ascensor hasta la planta baja. Al acercarme a la sala de descanso, escuché algo inesperado, risas, no el tipo forzado y cortés que solía resonar en las cenas familiares de Morrison, sino alegría genuina y sin inhibiciones. Encontré a Stacy parada en la puerta, observando una escena que habría sido impensable hace unas semanas. Aaron, todavía con su ropa de aprendiz, estaba sentado con un grupo de empleados, escuchando atentamente mientras una joven desarrolladora de software explicaba sus ideas para mejorar su plataforma de servicio al cliente. ¿Recuerdas cuando llamábamos a estas sesiones de quejas? Stacy me susurró. ¿Cuando las reuniones de empleados se veían como una amenaza para la gerencia? Asentí, recordando cómo la antigua dirección de Morrison había desanimado cualquier reunión no oficial, viéndolas como posibles caldo de cultivo para la disidencia. Míralo, continuó Stacy, señalando a Aaron. Está tomando notas. Aaron Morrison tomando notas de un empleado junior. Papá habría tenido un ataque al corazón. Justo entonces, mi asistente apareció con noticias urgentes.
Las proyecciones trimestrales están listas, dijo, entregándome su tableta. Y hay algo más, Gary envió un correo electrónico a todos los empleados. Primero escaneé rápidamente las proyecciones. Fueron incluso mejores de lo esperado, la transformación de la empresa ya estaba mostrando resultados, con métricas clave mejorando en todos los departamentos. Pero fue el correo electrónico de Gary lo que realmente llamó mi atención. Para todos los empleados de Morrison Industries, comenzaba. Durante 3 generaciones, el nombre de Morrison ha significado tradición, estabilidad y un compromiso inquebrantable de hacer las cosas, a nuestra manera. Hoy, escribo para reconocer que, nuestra manera, estaba equivocada. El correo electrónico continuaba, detallando cómo el orgullo y el miedo al cambio habían cegado a la dirección de Morrison ante las realidades comerciales en evolución. Era sorprendentemente honesto, sorprendentemente humilde, todo lo que el viejo Gary no era. Lo más importante es que el correo electrónico concluía: quiero disculparme con cada empleado cuyas ideas rechazamos, cuyo potencial sofocamos, cuya innovación temimos. Ustedes merecían un mejor liderazgo. Ahora, bajo la guía de la señorita Williams, finalmente lo tienen. ¿De verdad envió esto a todos?, preguntó Stacy, leyendo por encima de mi hombro. ¿Gary Morrison admitiendo que estaba equivocado? Antes de que pudiera responder, Aaron se unió a nosotros, al darse cuenta de nuestra presencia. Acabo de ver el correo electrónico, dijo. Hablé con él anoche después de mi primer día de entrenamiento. Él es diferente. Todos lo somos. Estudié el rostro de Aaron, viendo la verdad en sus palabras. El ejecutivo arrogante que una vez se había burlado de las sugerencias de los empleados se había ido, reemplazado por alguien que entendía el valor de aprender de los demás. Hay algo más que deberías ver, dijo mi asistente, abriendo otro informe. ¿Recuerdas esas presentaciones de innovación que hemos estado recopilando? El equipo de desarrollo hizo un análisis. Más del 60% de ellas son ideas que fueron rechazadas previamente bajo el liderazgo de Morrison. Ideas que podrían haber evitado el declive de la empresa si se hubieran implementado cuando se propusieron por primera vez. La revelación sobre las innovaciones rechazadas golpeó con fuerza. Al revisarlos, pude rastrear los puntos exactos donde Morrison Industries había elegido el orgullo sobre el progreso, la tradición sobre la transformación. Cada idea rechazada representaba no solo una oportunidad perdida, sino un momento en que el potencial de los empleados había sido sofocado. Mira esta, le dije a Stacy y Aaron, mostrando un ejemplo particularmente llamativo. Hace 3 años, Lisa Chen de Marketing propuso una estrategia completa de compromiso digital con el cliente, la misma estrategia que mi empresa utilizó para capturar a los clientes más importantes de Morrison. El rostro de Aaron palideció al reconocer la propuesta. Recuerdo esto, dijo. Gary y yo, no solo la rechazamos, sino que nos burlamos de ella en la reunión ejecutiva. Dijimos que era un pensamiento típico de los millennials que abarataría la marca Morrison. ¿Y ahora?, pregunté, mostrando datos del mercado actual. Ahora el compromiso digital lo es todo, admitió, pasándose una mano por el pelo. Todos los clientes que perdimos citaron nuestros métodos de comunicación obsoletos como una razón principal para irse. Mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Gary acababa de inscribirse en el programa de formación. La marca de tiempo mostró que lo había hecho justo después de enviar su correo electrónico a toda la empresa. Stacy jadeó cuando les mostré a ambos. Los hermanos Morrison comenzando de nuevo como aprendices. Los periódicos de negocios tendrán mucho que decir sobre esto. Esto no se trata de titulares, respondí. Se trata de aprender lo que deberían haber sabido todo el tiempo. Que un buen liderazgo significa escuchar todas las voces, no solo las que tienen el apellido correcto. Justo entonces, Fiona apareció en la puerta. Lo siento por interrumpir, pero todos ustedes necesitan ver esto. Nos llevó a la planta baja, donde estaba sucediendo algo extraordinario. Los empleados se estaban reuniendo alrededor del centro de innovación, colocando papeles en los paneles de ideas recién instalados. Pero estas no eran nuevas propuestas, eran viejas, previamente rechazadas bajo el liderazgo de Morrison. Cada una venía con una nota adhesiva que mostraba cuándo se propuso originalmente y cómo podría haber beneficiado a la empresa. Lo llaman el muro de las oportunidades perdidas, explicó Fiona.
Comenzó espontáneamente después de que se enviara el correo electrónico de Gary. Caminé por el muro, leyendo propuesta tras propuesta, estrategias de transformación digital, iniciativas de compromiso de los empleados, programas de sostenibilidad. Todo lo que una vez propuse en esa fatídica cena resonaba en docenas de voces de empleados que también habían sido silenciadas. Esto es abrumador, murmuró Aaron, leyendo junto a mí. Todas estas ideas, todo este potencial, esperando ser reconocido. Ya no, dije con firmeza. De ahora en adelante, cada idea recibirá una consideración justa. Cada voz será escuchada. Mi asistente apareció con más noticias. El primer ayuntamiento de empleados está listo para comenzar. Todos se han reunido en la sala de conferencias principal. Este sería mi primer discurso a toda la empresa desde la toma de posesión. Mientras nos dirigíamos a la sala de conferencias, pude sentir el peso del momento. No se trataba solo de anunciar cambios, se trataba de sanar heridas, restaurar la confianza y construir algo nuevo de las cenizas de la vieja manera Morrison. La sala de conferencias estaba repleta de empleados, desbordándose hacia el pasillo. La energía era diferente a cualquier reunión de Morrison Industries a la que había asistido. Había anticipación en lugar de miedo, esperanza en lugar de resignación. Al tomar mi lugar en el podio, vi a Aaron y Stacy deslizarse silenciosamente en la última fila, dejando de ocupar su lugar en la primera fila como miembros de la familia Morrison. Gary también estaba allí, me di cuenta con sorpresa, de pie discretamente entre los empleados sobre los que una vez había gobernado. Mirando sus rostros, los desarrolladores cuyas innovaciones habían sido desestimadas, los gerentes cuyas ideas habían sido ignoradas, el personal de apoyo cuyo potencial había sido pasado por alto, sabía exactamente lo que debía decir. Hace 5 años, comencé, mi voz firme y clara. Me senté en una cena familiar de Morrison y presenté ideas para transformar esta empresa. Ideas sobre innovación digital, empoderamiento de los empleados y prácticas comerciales sostenibles. Esas ideas fueron recibidas con risas y desestimación. Hoy, me paro ante ustedes no para decir, se lo dije, sino para decir, construyamos algo mejor juntos. La sala quedó completamente en silencio, cientos de ojos fijos en mí. Entre ellos, pude ver a los veteranos que habían soportado años de gestión de Morrison, junto con empleados más nuevos que nunca habían conocido nada más que frustración con el viejo sistema. Cada persona en esta sala tiene ideas que valen la pena escuchar, continué. Cada uno de ustedes tiene ideas que podrían ayudar a dar forma al futuro de esta empresa. Los días de la gestión descendente y las decisiones a puerta cerrada han terminado. De ahora en adelante, la innovación puede provenir de cualquier lugar, y las buenas ideas serán reconocidas independientemente de su fuente. Señalé las pantallas detrás de mí, que mostraban la nueva estructura de la empresa, una organización más plana y colaborativa que enfatizaba el mérito sobre la jerarquía. Ya han visto algunos cambios, el centro de innovación, el portal de sugerencias, la política de puertas abiertas, pero estos son solo el comienzo. Hoy, quiero anunciar varias iniciativas nuevas que remodelarán la forma en que trabajamos juntos. Describí los planes que habíamos estado desarrollando. Un programa de participación en los beneficios para toda la empresa. Una trayectoria de desarrollo profesional que permitía tanto el crecimiento vertical como el horizontal. Y un fondo de innovación dedicado al que cualquier empleado podía solicitar para el desarrollo de proyectos. Pero quizás el cambio más significativo, dije, haciendo una pausa para causar efecto, está sucediendo aquí mismo en esta sala. Miren a su alrededor. ¿Ven los asientos ejecutivos reservados? ¿El trato especial para los miembros de la familia? ¿Las barreras artificiales entre departamentos? La gente miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que incluso la disposición física de la sala había cambiado. Ya no había asientos jerárquicos, ni una sección especial para la gerencia. Esas barreras se han ido, porque nunca deberían haber existido en primer lugar. El talento, la innovación y la dedicación no se limitan a las oficinas de esquina o a los nombres de familia. Existen en toda esta empresa, en cada departamento, en cada nivel. Vi asentir con la cabeza, pequeñas sonrisas apareciendo en rostros que hacía mucho tiempo habían aprendido a ocultar sus reacciones en las reuniones de la empresa. Algunos de ustedes pueden haber visto el muro de las oportunidades perdidas que ha aparecido en nuestro centro de innovación. Esas propuestas rechazadas representan algo más que oportunidades perdidas. Representan una cultura que estamos dejando atrás. A partir de hoy,
cada propuesta recibe una consideración justa. Cada voz es escuchada. Cada contribución es reconocida. Noté que Gary se movía incómodamente en su lugar cerca de la pared trasera, pero no apartó la mirada. Si acaso, parecía estar escuchando con más atención que nunca. También es posible que hayan oído que algunos ex ejecutivos, incluidos miembros de la familia Morrison, se han unido a nuestro programa de formación. Están comenzando desde cero, aprendiendo lo que muchos de ustedes han sabido todo el tiempo, que la verdadera comprensión empresarial proviene de experimentar todos los niveles de operaciones, no solo de verlos desde arriba. Un murmullo recorrió la multitud mientras la gente miraba a Aaron y Gary, ambos de pie entre sus antiguos empleados como iguales por primera vez. Esta transformación no será fácil. El cambio nunca lo es. Pero les prometo esto, cada persona en esta sala tendrá la oportunidad de contribuir, de crecer, de demostrar su valía, no a través de conexiones familiares o políticas de oficina, sino a través de sus ideas, su trabajo y su dedicación. Abrí la diapositiva final, nuestros nuevos valores de empresa, que presentaban de forma destacada la innovación, la colaboración y el respeto por todas las contribuciones. El nombre de Morrison puede estar en el edificio por ahora, pero esto nos pertenece a todos. Su futuro será moldeado por todos nosotros, y juntos, vamos a construir algo extraordinario. La respuesta al ayuntamiento fue inmediata y abrumadora. Tan pronto como terminó la reunión, los empleados inundaron el centro de innovación con nuevas propuestas, cada una basada en las ideas y oportunidades que había descrito. La energía en el edificio era eléctrica, diferente a todo lo que Morrison Industries había visto alguna vez. M. Williams, mi asistente, llamó, apresurándose para alcanzarme mientras salía de la sala de conferencias. La tasa de respuesta a la nueva plataforma de compromiso de los empleados está fuera de las listas. Hemos recibido más presentaciones en la última hora de lo que el antiguo sistema recibió en un año. Sonreí, recordando cómo la gerencia anterior se había quejado de la apatía de los empleados cuando su buzón de sugerencias permanecía vacío. No era apatía, era indefensión aprendida, nacida de años de haber ignorado o rechazado sus ideas. Hay algo más, añadió, bajando la voz. Aurey Morrison está esperando en tu oficina. Dice que es importante. Encontré a Aurey parada junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Se volvió cuando entré, y me sorprendió lo diferente que parecía de la mujer imperiosa que una vez me había despedido en las cenas familiares. Ese fue un discurso bastante bueno, dijo en voz baja. Muy diferente de cómo solíamos hacer las cosas. Ese es el punto, respondí, sentándome detrás de mi escritorio. Todo tiene que ser diferente. He estado observando, continuó, tomando asiento frente a mí. Los cambios que estás haciendo, la forma en que estás involucrando a todos, no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Venganza, admitió. Pensé que destruirías todo lo que el nombre de Morrison representaba. En cambio, estás construyendo algo mejor de lo que alguna vez logramos crear antes. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje urgente. La primera oleada de informes trimestrales desde que se finalizó la adquisición había llegado. Y los resultados eran asombrosos. La retención de empleados había aumentado un 45%. Las métricas de innovación se habían disparado, y lo más sorprendente, varios clientes anteriores se habían puesto en contacto para hablar de regresar. Mira estos números, dije, girando la pantalla para que Audrey pudiera ver. Esto es lo que sucede cuando se libera el potencial que siempre ha estado aquí, esperando ser reconocido. Audrey estudió las cifras, con una expresión pensativa. Sabes, he estado pensando en esa cena de hace 5 años, en lo rápido que descartamos tus ideas, en lo seguros que estábamos de que el método Morrison era el único camino. Y ahora veo a mis hijos empezar de nuevo como aprendices, aprendiendo de las mismas personas a las que una vez ignoraron. Veo a los empleados emocionados de venir a trabajar, deseosos de contribuir. Me doy cuenta de que todo lo que creíamos que nos hacía especiales, nuestro nombre, nuestras tradiciones, nuestra forma de hacer las cosas, en realidad nos estaba frenando. Justo entonces, hubo un alboroto fuera de mi oficina. A través de las paredes de cristal, pude ver a una multitud reunirse alrededor del centro de innovación. Aaron estaba allí, todavía con su ropa de aprendiz, enfrascado en una animada discusión con un grupo de desarrolladores. ¿Es eso? ¿Estás sonriendo?, preguntó Aurey, incrédula.
Nos acercamos a la ventana para observar. Aaron señalaba algo en una de las tabletas de los desarrolladores, con la cara iluminada por un entusiasmo genuino. Los desarrolladores, por su parte, no mostraron ninguna señal de la deferencia temerosa que habrían mostrado apenas unas semanas antes. Está aprendiendo, expliqué. Todos lo están, lo que significa colaborar de verdad, valorar las ideas independientemente de su origen, construir algo juntos en lugar de dictar desde arriba. Yo también quiero aprender, dijo Audrey de repente. No como una Morrison, no como la madre de alguien, sino como alguien que necesita entender cómo funciona realmente el negocio en el mundo actual. La estudié cuidadosamente, buscando cualquier rastro del antiguo orgullo Morrison. En cambio, vi algo nuevo, humildad y un deseo genuino de cambiar. El programa de formación comienza desde abajo, le advertí. Sin atajos, sin trato especial. Bien, respondió con firmeza. Es hora de que me gane mi lugar en lugar de asumirlo. La transformación de Morrison Industries continuó a un ritmo notable. Con cada semana que pasaba, la vieja jerarquía se derrumbaba aún más, reemplazada por una cultura de colaboración e innovación que habría sido impensable bajo el liderazgo anterior. Una mañana, aproximadamente 2 meses después de la adquisición, llegué a la oficina y me encontré con una vista inesperada. Gary, Aaron y Audrey Morrison estaban sentados juntos en la sala de descanso de los empleados, enfrascados en lo que parecía ser una intensa discusión con un grupo de desarrolladores junior. Tienes que ver esto, dijo Fiona, apareciendo a mi lado. Están revisando la propuesta de transformación digital, la misma que el liderazgo de Morrison rechazó hace 3 años. Pero esta vez, realmente están escuchando. Nos quedamos observando a través del cristal como Gary, el hombre que una vez declaró que esas ideas eran ingenuas, se inclinaba ansiosamente hacia adelante, haciendo preguntas y tomando notas. Los desarrolladores, inicialmente vacilantes, se habían animado en sus explicaciones. Su miedo anterior a la familia Morrison fue reemplazado por la confianza profesional. Es como ver a una familia completamente diferente, reflexioné. Son diferentes, respondió Fiona. No solo transformaste la empresa, los transformaste a ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje urgente de mi asistente. Se ha convocado una reunión urgente de la junta directiva, anuncio importante de un cliente. En la sala de juntas, encontré una atmósfera eléctrica de anticipación. Stan estaba allí, junto con el resto de los miembros de la junta que habían apoyado la adquisición. Pero fue la presencia de Thomas Chen, nuestro antiguo cliente más importante, lo que llamó la atención de todos. Señorita Williams, comenzó Thomas, poniéndose de pie para dirigirse a la sala. Hace 3 años. Dejamos Morrison Industries porque se negaba a adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Hoy, hemos visto cómo esta empresa se ha transformado en todo lo que esperábamos que pudiera ser. Sacó un contrato, un acuerdo de servicio masivo que no solo restauraría su negocio sino que lo expandiría significativamente. Pero esto no se trata solo de devolver nuestro negocio, continuó. Queremos ser parte de esta transformación. Los cambios que ha implementado, la cultura que ha creado, es exactamente lo que necesita la industria. Mientras se discutían los detalles del contrato, noté que Gary se deslizaba silenciosamente hacia la parte trasera de la sala. Se quedó escuchando, con una expresión mezcla de arrepentimiento y comprensión. Este era el cliente que había perdido, la señal de advertencia que había ignorado, la llamada de atención que había llegado demasiado tarde. Después de la reunión, se acercó a mí. He estado revisando nuestros antiguos archivos de salida de clientes, dijo. Cada uno de ellos citó razones de las que nos advirtió en esa cena. Absolutamente todos. Nunca se trató de tener la razón, Gary, respondí. Se trataba de construir algo que funcionara para todos, no solo para la gente de arriba. Ahora lo sé, asintió. El programa de formación me ha abierto los ojos. Sentándome con los desarrolladores, aprendiendo de personas a las que solía ignorar, finalmente estoy entendiendo lo que significa el verdadero liderazgo empresarial. Mi asistente apareció con más noticias. El portal de sugerencias de los empleados acababa de registrar su presentación número 1000 desde la adquisición. Las ideas fluían libremente ahora, sin restricciones por el miedo y la jerarquía que una vez las habían suprimido. Ven a ver esto, le dije a Gary, llevándolo al centro de innovación. El espacio estaba lleno de actividad.
lleno de personas de todos los niveles de la empresa trabajando juntas en nuevos proyectos. ¿Recuerdas cómo solíamos manejar las cosas?, pregunté. ¿Cómo cada decisión tenía que pasar por la aprobación de la familia? ¿Cómo las ideas morían en la gerencia media porque nadie se atrevía a desafiar el método Morrison? Asintió, observando cómo Aaron, su propio hermano, se sentaba colaborativamente con un equipo de analistas junior, con su insignia de aprendiz aún prendida a su camisa. Ahora mira lo que sucede cuando dejas que el talento de la gente brille, continué. Cuando valoras las ideas sobre los títulos, la innovación sobre la tradición. Más tarde ese día, convoqué una reunión especial del equipo de transición. El éxito del regreso de Thomas Chen había provocado una importante comprensión. Era hora de hacer oficial la transformación en todos los sentidos. Necesitamos discutir el cambio de marca, anuncié al grupo reunido, que ahora incluía tanto a empleados antiguos como a antiguos ejecutivos de Morrison. El nombre de Morrison en el edificio es un recordatorio de la antigua forma de hacer las cosas. Es hora de un cambio. La sala quedó en silencio. Incluso después de todo lo que había sucedido, esto parecía una ruptura final y decisiva con el pasado. Stan, que había apoyado silenciosamente la mayoría de los cambios, se movió incómodamente en su asiento. Sé que esta no es una conversación fácil, continué, pero la identidad de nuestra empresa debe reflejar quiénes somos ahora, no quiénes éramos. Para sorpresa de todos, Gary fue el primero en hablar. Tiene razón, dijo, con una convicción que nunca antes había escuchado. El nombre de Morrison representa todo lo que necesitábamos dejar atrás: orgullo sobre progreso, tradición sobre innovación, conexión familiar sobre mérito genuino. Pero 3 generaciones de historia empresarial, comenzó Stan. 3 generaciones haciendo las cosas mal, interrumpió Aaron, poniéndose de pie para dirigirse a la sala. Mira lo que hemos logrado en solo 2 meses desde la adquisición, la satisfacción del empleado en niveles récord, la innovación fluyendo libremente, el regreso de clientes anteriores. Nada de eso sucedió bajo el estandarte de Morrison. Mi teléfono vibró, acababa de llegar otro conjunto de métricas. Las proyecté en la pantalla: retención de empleados con otro 15% de aumento, tasas de finalización de proyectos mejoradas en un 40%, puntuaciones de satisfacción del cliente en su nivel más alto en la historia de la empresa. Estos números cuentan una historia, expliqué, no sobre la caída de una empresa familiar, sino sobre el auge de algo mejor, algo construido sobre la colaboración, la innovación y el éxito compartido. Audrey, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Cómo lo llamarías?, preguntó, ¿a la nueva empresa? Sonreí, mostrando una presentación que había estado preparando. Pensaba que podríamos dejar que los empleados decidieran. Después de todo, también es su empresa ahora. La sugerencia fue recibida con asentimientos entusiastas en la sala, incluso Stan logró una pequeña sonrisa. Pero antes de abrirlo para sugerencias, continué, quiero dejar en claro lo que estamos construyendo aquí. No se trata de borrar la historia, se trata de crear un futuro donde las buenas ideas puedan venir de cualquier parte, donde la innovación no esté limitada por la jerarquía, donde el éxito se comparta verdaderamente. Justo entonces, mi asistente entró corriendo con noticias de última hora. La historia de nuestra transformación había sido recogida por las principales publicaciones empresariales. Los titulares aparecieron en mi pantalla: revolución de la cultura corporativa, como las ideas rechazadas de una mujer transformaron a un gigante de la industria, y el fin de una dinastía, un nuevo modelo para el liderazgo empresarial. Lo están calificando como un caso de estudio en la transformación empresarial moderna, explicó mi asistente, entregándome los últimos informes. Las escuelas de negocios ya están pidiendo documentar nuestro proceso de cambio. Gary recogió uno de los artículos y leyó en voz alta: la transformación de Morrison Industries representa más que la evolución de una empresa, es un modelo de cómo las empresas tradicionales pueden adaptarse y prosperar en la era moderna. Se están perdiendo el punto, dije, llamando la atención de todos. No se trata solo de modernizar las prácticas comerciales, se trata de reconocer que las buenas ideas pueden provenir de cualquier parte, que la innovación prospera cuando caen las barreras, que el verdadero liderazgo significa escuchar más que mandar. La sala quedó en silencio mientras el peso de estas palabras calaba. No solo estábamos cambiando el nombre de una empresa o actualizando sus prácticas, estábamos reinventando fundamentalmente lo que podía ser una empresa.
El anuncio del cambio de marca de la empresa creó una ola de entusiasmo en toda la organización. Habíamos creado una plataforma digital donde los empleados podían enviar y votar sobre nuevos nombres, y la respuesta fue abrumadora. Pero lo que realmente llamó mi atención no fueron las sugerencias de nombres en sí, sino las explicaciones reflexivas que las acompañaban. «Necesitas ver esto», dijo mi asistente una mañana, abriendo el portal de envíos. La gente no solo sugiere nombres, están compartiendo historias sobre lo que la transformación de la empresa ha significado para ellos. Desplázame por las entradas, cada una más conmovedora que la anterior. Un desarrollador junior escribió sobre finalmente sentirse escuchado después de años de silencio. Un gerente veterano describió la alegría de poder orientar a empleados más jóvenes sin temor a amenazar la jerarquía. Incluso el personal de mantenimiento había presentado ideas, y sus ideas demostraron que la innovación realmente podía provenir de cualquier parte. Mi teléfono vibró, un mensaje de Fiona: ¿has visto los números de hoy? El mercado está respondiendo a nuestra transformación de maneras que nunca esperábamos. Las métricas fueron asombrosas. El precio de nuestras acciones no solo se había recuperado de la caída de la era Morrison, sino que estaba alcanzando nuevas alturas. Los analistas de la industria lo llamaron la prima de innovación, los inversores apostaron por el futuro de una empresa que había demostrado que el cambio era posible. Un golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era Stacy, cargando una carpeta gruesa. ¿Recuerdas estos?, preguntó, extendiendo una serie de documentos en mi escritorio. Los reconocí inmediatamente, copias de mi propuesta original de esa fatídica cena de hace 5 años. Le pedí al equipo que hiciera un análisis, continuó. Cada innovación que propusiste esa noche ahora se ha implementado, y cada una ha superado las expectativas de rendimiento. Antes de que pudiera responder, llegó otro golpe, esta vez fue Aaron, que parecía enérgico a pesar de la hora temprana. Los desarrolladores junior acaban de descubrir algo increíble, dijo emocionado. Ese desafío de transformación digital con el que hemos estado luchando, encontraron una solución tan elegante, tan simple, que no puedo creer que no lo hayamos visto antes. ¿Quieres decir que no puedes creer que no escuchaste antes?, corregí suavemente. Estas ideas siempre estuvieron ahí. Lo único que cambió es que ahora tienen voz. Mi asistente apareció en la puerta. Señora Williams, las propuestas finales de cambio de marca están listas para su revisión. Y hay algo más, Gary está aquí. Dice que es importante. Gary entró, luciendo diferente a como lo había visto alguna vez. Se había ido el ejecutivo arrogante que una vez había descartado mis ideas con una risa, en su lugar estaba alguien que había aprendido el tipo de lección más difícil, la humildad. He estado pensando en esa cena, dijo sin preámbulos, no solo en lo equivocados que estábamos, sino en lo que representaba. No solo estábamos descartando tus ideas, nos aferrábamos a una forma de hacer negocios que ya estaba muerta. Sacó su propia copia de mi propuesta original, las páginas desgastadas por la lectura repetida. Cada problema que identificaste, cada solución que propusiste, cada cambio que sugeriste, todo estaba ahí. Estábamos demasiado orgullosos para verlo. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora entiendo lo que significa el verdadero liderazgo empresarial, dijo. No se trata de mantener el control o proteger la tradición, se trata de crear un entorno donde todos puedan contribuir, donde la innovación no solo esté permitida sino que se fomente. La ironía de escuchar mis propias palabras de hace 5 años repetidas por Gary no pasó desapercibida para mí, pero esto ya no se trataba de reivindicación, se trataba de transformación, no solo de una empresa, sino de personas. Un año después de la adquisición, me paré en el vestíbulo de nuestra sede, observando cómo los trabajadores retiraban cuidadosamente los últimos rastros del nombre de Morrison del edificio. El nuevo nombre de la empresa, elegido democráticamente por nuestros empleados, se daría a conocer en la celebración del aniversario de hoy. ¿Lista para la gran revelación?, preguntó Fiona, uniéndose a mí junto a la ventana. Los medios ya se están congregando afuera. Asentí, pensando en lo lejos que habíamos llegado. La empresa no solo había sobrevivido a su transformación, había prosperado más allá de las expectativas de cualquiera. Nuestro valor de mercado se había triplicado, la retención de empleados estaba en máximos históricos y nos habíamos convertido en un líder de la industria en innovación y cultura laboral. M. Williams, mi asistente, llamó. Todos están reunidos en el salón principal.
El espacio que una vez albergó reuniones familiares Morrison se había transformado en un centro de conferencias moderno. Hoy, estaba lleno de empleados de todos los niveles de la empresa, todos llenos de anticipación. Tomé mi lugar en el podio, mirando las caras que tenía ante mí. Gary, Aaron y Stacy no estaban sentados en su antigua sección reservada, sino entre sus equipos, Gary con el grupo de estrategia al que ahora contribuía, Aaron con sus compañeros desarrolladores y Stacy con el equipo de marketing al que se había abierto camino. Hace un año, empezamos un viaje juntos, no solo para salvar una empresa, sino para reinventar lo que podría ser una empresa. Hoy, celebramos no solo nuestro éxito, sino la prueba de que el cambio es posible cuando nos atrevemos a desafiar las viejas formas de hacer las cosas. Gestos a las pantallas detrás de mí, donde comenzaron a reproducirse fotos, imágenes del último año que mostraban la transformación de la empresa, empleados colaborando en el centro de innovación, antiguos ejecutivos aprendiendo de personal junior, equipos celebrando éxitos compartidos. Pero quizás el cambio más poderoso no es visible en nuestras métricas o valor de mercado, está en la forma en que trabajamos juntos, en la forma en que valoramos cada voz, en la forma en que hemos demostrado que las buenas ideas pueden provenir de cualquier parte. Vi que los asistentes asentían con la cabeza por toda la sala, sonrisas cómplices intercambiadas entre colegas que habían experimentado esta transformación de primera mano. Hoy, al revelar nuestro nuevo nombre, no solo estamos cambiando la marca de una empresa, estamos celebrando una nueva forma de hacer negocios, una construida sobre la colaboración, la innovación y el respeto por cada contribución. Las pantallas cambiaron, revelando el nuevo nombre de la empresa, Horizon Innovations, simple, con visión de futuro, elegido por el abrumador consenso de los empleados. Este nombre representa no solo quiénes somos, sino en quiénes nos estamos convirtiendo, continué. Cada día trae nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas oportunidades para demostrar que el éxito no proviene de aferrarse a la tradición, sino de abrazar el cambio. Mientras los aplausos llenaban la sala, capté la mirada de Gary entre la multitud. Asintió levemente, un gesto de reconocimiento, no solo de mi éxito, sino de lo equivocado que había estado esa noche en la cena de hace 5 años. Después de la ceremonia, mientras los empleados celebraban en todo el edificio, regresé a mi oficina. Sobre mi escritorio había un marco, adentro estaba mi propuesta original de esa cena, conservada como un recordatorio de dónde comenzó este viaje. Mi teléfono vibró una última vez, un mensaje de Fiona, mira por la ventana. Lo hice, y ahí estaba, el nuevo nombre de nuestra empresa se daba a conocer en la fachada del edificio, brillando bajo la luz del sol. Debajo, más pequeño pero igualmente significativo, estaban las palabras que se habían convertido en nuestro principio rector, donde cada voz importa. Cada idea cuenta. La mujer a la que una vez llamaron inútil no solo había demostrado su valía, sino que había mostrado a toda una empresa cómo reconocer el valor en los demás. Esa cena de hace 5 años no solo había cambiado mi vida, había provocado una transformación que influiría en la cultura empresarial durante las generaciones venideras. Y eso valía más que cualquier venganza. A continuación, tienes 2 historias más destacadas justo en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás perderte estas. Solo haz clic y compruébalas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.